Buenas tardes, soy Marix Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia, dando continuidad a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia tiene el gusto de presentar al doctor Reinel Darío Forero Betancourt, quien disertará el tema Derecho Penitenciario y Vigilancia de la Pena. El doctor Reinel Darío Forero Betancourt es abogado de la Universidad de San Buenaventura, especialista en Derecho Penal y Argumentación Jurídica, magíster en Derecho Constitucional, actualmente cursando el doctorado en Derecho en la Universidad de San Buenaventura en Cali. 15 años de experiencia en la rama judicial en materia penal. Autor del libro La víctima en el proceso penal. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Reinel Darío Forero. Entre mi experiencia académica, soy abogado de la Universidad de San Buenaventura de Cali, soy especialista en Derecho Penal y Argumentación Jurídica, magíster en Derecho Constitucional y actualmente estoy cursando mis estudios de doctorado en la Universidad de San Buenaventura de Cali. Ya tengo aprobado el proyecto y estoy investigando sobre la ejecución de la pena, sobre el derecho del pospenado y sobre la vigilancia de la sentencia penal. Como pueden ver, mi experiencia académica no deslumbra, no es rutilante. Sin embargo, sí quiero hablar un poquito de mi experiencia profesional, dado que laboro hace 15 años en la rama judicial. He estado en todo el devenir del procedimiento penal, desde los juzgados de control de garantías inmediatas, control de garantías programadas, juzgados municipales de conocimiento, de circuito de conocimiento, jurisdicción especializada y auxiliar de magistrado. Sin embargo, desde hace 2 años laboro como asistente jurídico de los juzgados de ejecución de penas y he encontrado una vertiente del derecho penal apasionante que ha sido poco explorada, que ha sido poco conocida, pero que considero que es la más importante del derecho penal, toda vez que previene la reincidencia delictual. Considero que de nada sirve la mejor investigación que respete toda clase de derechos y garantías procesales, un juzgamiento totalmente convencionalizado, garante de derechos, respetuoso de las garantías constitucionales, si la ejecución de la pena no está compasado con los mismos lineamientos, toda vez que, como lo advertí con antelación, daría lugar a la reincidencia delictual. Del mismo modo, tenemos que no más en el Valle del Cauca existen 4 circuitos carcelarios que están compuestos por Cali, Buga y Buenaventura. No más en Cali existen más de 23 jueces penales del circuito con funciones de conocimiento, 9 jueces penales municipales con funciones de conocimiento, 5 jueces especializados, 4 jueces en Jamundí y 2 en Yumbo, que son los que se les vigila la sentencia, la condena por parte de apenas 8 jueces de ejecución de penas, los cuales tienen en promedio 4.000 internos, 4.000 reclusos a su disposición. Eso muestra de que no se le da la importancia que debería tener la fase de la ejecución de la condena. Entonces, a continuación se va a presentar un video más bien corto en el que sintetiza cómo es la estructura progresiva de que tiene un ciudadano después de que es declarado penalmente responsable y el juez, según la ley, la jurisprudencia, la doctrina, considera que debe ejecutar su pena privado de la libertad y cómo es ese camino hacia recobrar la libertad de manera paulatina, lo que se conoce como la progresividad penitenciaria. En el evento en que un ciudadano es capturado o aprehendido por un gendarme de la ley por la comisión de un delito o por la ciudadanía misma, bien sea en situación de flagrancia o por orden judicial, este es conducido ante un delegado fiscal, siendo este el primer garante de los derechos del individuo que está inmerso en una investigación punitiva, dado que a él puede informarle el delito por el cual se le investiga ante un juez llamado en garantías o desestimar el caso.
Luego entonces el fiscal hace parte de la rama judicial y es un garante de derechos que es el primero en evaluar si continúa con la acción penal o la desestima. A la luz de lo normado en el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, el juez hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Este es un acto de mera comunicación y se inicia ante un juez llamado garantía. Ahora pasamos al juez de conocimiento. Tenemos que en el juez de conocimiento, a la luz de lo normado en el artículo 386 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal presentará escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida puede inferir con probabilidad de verdad que es autor o partícipe, lo que da inicio a una fase de juzgamiento que puede terminar con sentencia condenatoria o absolutoria. Como estamos hablando de un acto procesal en el que el acusado no aceptó cargo la terminación anticipada del juzgamiento, se ve abocado a enfrentar un juicio oral contradictorio y público que la prueba un funcionario. Siempre y cuando exista conocimiento más allá de toda su duda acerca del delito, la responsabilidad del condenado se emitirá una sentencia de carácter condenatorio. Este es el acto con el que termina el proceso penal, esta ponencia, y inicia esta ponencia o disertación. Tenemos que data de una fase de igual o mayor importancia a la que se relató, que es la vigilancia de la pena. El ahora condenado no está acompañado por un defensor ni por un fiscal, dado que queda a disposición de un juez de vigilancia penitenciaria. Es un juez que no tiene toga ni hace audiencias. El condenado inicia su proceso para recobrar la libertad como lo requiere la sociedad. A la ejecución de la pena es un binomio entre las autoridades administrativas y judiciales. Acompañarán toda la estadía en prisión. Lo primero es la fase de máxima seguridad en la que se distribuye a qué patio se asignará. El buen comportamiento acorde con las reglas de cada centro penitenciario, así como la actividad de estudio, trabajo o enseñanza, son asignadas por un consejo de evaluación de tratamiento, quienes hacen reportes del comportamiento del ajusticiado y lo entregan a un consejo disciplinario integrado por el director de la cárcel y el asesor jurídico. Luego entonces tenemos que en esta primera fase, cuando apenas el ciudadano pierde su libertad y es trasladado a un centro carcelario, pues existe un consejo de disciplina, es un comité interdisciplinario, pueden estar formados por psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, en el que evalúan a qué patio lo van a dirigir, en donde es más acorde para su proceso de resocialización, y el consejo de disciplina es integrado por el jurídico y el director de la cárcel. Ante ellos conceptúan y lo estarían distribuyendo dentro del centro de reclusión para que de esta manera inicie su trasegar en el centro penitenciario. Las fases genéricas del tratamiento penitenciario están compuestas por 3 niveles. El primero es un periodo cerrado, en el que se evalúa la actividad dentro del penal, el cumplimiento de las reglas acorde a un lapso que se desprende de la misma, se puede superar este primer escaño. Este tiempo abarca entre una tercera parte de la pena y las 3/5 partes de la misma. Dependiendo de su comportamiento en prisión, es clasificado en la segunda fase de tratamiento penitenciario e inicia un proceso de reintegro a la sociedad. Inicialmente se puede aceptar el beneficio administrativo de las 72 horas. Luego entonces, como estoy informando, es un beneficio administrativo que es concedido o negado por las autoridades carcelarias. Sin embargo, como advertí, la ejecución de la pena es una dicotomía entre el juez, garante de derechos fundamentales del condenado, y las autoridades carcelarias. Luego entonces ellos conceptúan, entregan el permiso y es el juez el que le da la autorización o el visto bueno para que salga 72 horas de prisión sin vigilancia, una vez al mes. La fase de mediana seguridad o semilibertad semiabierta, esta vez el condenado disfruta de mayor confianza y de periodos por fuera del centro de reclusión o cambio de lugar de privación de la libertad.
En el mismo periodo de tratamiento penitenciario, cuando cumple la mitad de la pena, puede sustituir la prisión intramural por prisión domiciliaria, variando así el lugar de reclusión más benigno. Esto se puede producir de manera oficiosa o a petición de parte. No se tiene en cuenta su comportamiento en prisión, únicamente su arraigo familiar y social, y no está inmerso dentro de las prohibiciones normativas. Luego entonces tenemos que el juez no puede hacer ningún tipo de valoración subjetiva, ningún tipo de consideración adoptiva. Sin embargo, se guía por la ley y los requisitos, reitero, es haber cumplido la mitad de la pena y que no exista ningún tipo de prohibición normativa para la concesión de este sustituto. En la fase de mínima seguridad, el condenado ya goza de medidas menos restrictivas de la libertad, tal y como se advirtió del sustituto de la prisión domiciliaria. Sin embargo, después de obtener el concepto favorable del Consejo de Disciplina y creándose una expectativa al recluso con un comportamiento ejemplar, se envía la resolución favorable del Consejo de Disciplina o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario y la cartilla biográfica. Luego entonces tenemos cuando ha cumplido las 3/5 partes y su comportamiento dentro de la prisión ha sido el adecuado, pues del Consejo de Disciplina emite unos documentos. Esto es para que el juez de vigilancia penitenciaria, el juez que vigila la condena, que supervisa la sanción penal, pues conceda o niegue el acceso a la tercera fase de vigilancia penitenciaria o de progresividad penitenciaria, que sería la libertad condicional. El juez es constante revisor del tiempo en reclusión y garante del proceso de progresividad penitenciaria. Puede negar el acceso a la libertad condicional con argumentos netamente subjetivos. La función judicial por excelencia deductiva y argumentativa, dado que el derecho solo tiene sus límites en los argumentos, es por ello que se está trabajando en una propuesta para la libertad condicional desde el garantismo. El concepto favorable del Consejo de Disciplina no ata al juez, no lo esgrime de responsabilidad en el caso de actuar de manera prevaricante. Puede que una falta dentro del penal se vea difuminada con buenas actuaciones posteriores o puede que no lo haga. Luego entonces, el juez puede desestimar el concepto favorable, realizar una nueva valoración de la conducta punible si no se realizó en el evento en que se presentara una terminación anticipada del proceso, preacuerdo o allanamiento. El juez fallador, el juez que condena, no debe realizar una valoración de la conducta punible. Su función termina en impartir la legalidad y ser garante de este actuar. En ese entendido, pues tenemos que la ley, el artículo 64, establece la valoración de la conducta punible. Sin embargo, dos líneas jurisprudenciales condicionan esa norma a que, para no vulnerar el principio del non bis in idem, esa valoración la haga el juez fallador, el juez de condena, que es el que tiene el expediente, vedando al juez que ejecuta o vigila la condena para que la realice nuevamente. El problema sería en que en un 90% se dan terminaciones anticipadas del proceso, bien sea con allanamiento o preacuerdo, y esa valoración no se produce. Luego entonces deja un amplio margen subjetivo al juez de ejecución de penas, quien puede desestimar ese concepto favorable del Consejo de Disciplina, quien puede desestimar ese comportamiento en prisión y realizar una valoración de la conducta punible para de esta manera impedir el acceso a la tercera fase de vigilancia penitenciaria, que es la libertad condicional. Luego entonces tenemos que el condenado, pues en el caso que estamos viendo, estaba en prisión domiciliaria y al parecer continúa en prisión domiciliaria porque se le negó la libertad condicional. La progresividad es difícil de entender en teoría, por eso vamos a presentar un pequeño ejemplo. En el evento en que un ciudadano sea condenado a 10 años de prisión, tendría acceso al beneficio de hasta 72 horas sin vigilancia cuando cumpla la tercera parte de su pena. Esto significa que podría salir de prisión
para reintegrarse de manera paulatina a la sociedad cuando haya ejecutado 3 años, 4 meses. Ahí tendría que volver antes de las 72 horas, que en teoría serían 3 días. Podría volver a los 2 días, a las 24 horas, a las 48 horas, y estaría cumpliendo con ese propósito de la progresividad penitenciaria y de su paso paulatino hacia la libertad. Después de haber ejecutado esas 3 años, 4 meses, puede acceder al beneficio, al sustituto de la prisión domiciliaria por intramural. Esto significa variar sus condiciones de privación de la libertad por unas más benignas. Estaría privado de la libertad, pero en su lugar de residencia. A este sustituto puede acceder cuando cumpla la mitad de la pena, siempre y cuando no esté en prohibiciones normativas, lo mismo que vimos en el beneficio de 72 horas sin vigilancia, que en este caso, en este hipotético caso de la condena de 10 años, vendría siendo 5 años. Ahora bien, en el evento en que cumpla con la prisión domiciliaria, en el que presente un buen comportamiento, en el que no transgreda la misma y la confianza depositada por el juez ejecutor, la ley y la sociedad misma, podría acceder a la libertad temprana, a la libertad condicional o a la libertad preparatoria o al tercer grado de fase penitenciaria, de vigilancia penitenciaria. Todo lo que acabo de decir son sinónimos, cuando cumple las 3/5 partes de la pena, que en el hipotético caso de 10 años vendría siendo 6 años de prisión. Multiplica 10 por 3 y se divide en 5 y me daría 6, a los 6 años de prisión. Digo que estas son teorías, en teoría, digo hipotéticamente, toda vez que pues en el evento en que esto fuera de manera exegética trazado en la ley, pues no existirían jueces de vigilancia penitenciaria, sino que esto lo podría hacer un software acompañado de autoridades administrativas o penitenciarias. Sin embargo, pues este es un abrebocas, este es más que todo la regla matemática de cómo se conjuga la progresividad penitenciaria en Colombia, es el deber ser, pero efectivamente el juez tiene que analizar toda una serie de requisitos objetivos, subjetivos, hacer todo un tipo de deducciones argumentativas para acceder a esos beneficios y sustitutos que aquí se han plasmado. Ahora bien, tenemos en cuenta que la dicotomía, el binomio, la unión entre autoridades administrativas y judiciales, pues nos da el beneficio de 72 horas, que como lo dije es un beneficio administrativo. Entonces, si bien lo otorgan las autoridades administrativas, el juez, como garante o constante vigilante de ese proceso de progresividad, pues emite un concepto favorable o negativo para el acceso a las 72 horas sin vigilancia, acorde a las reglas legales y jurisprudenciales. Gracias. Efectivamente, bueno, se acaba de presentar un torrente de información, se subsuma en un video de tan solo 10 minutos y para muchos es una información nueva, toda vez que la ejecución de la pena no se presenta en los temas de pregrado, posgrado, ni siquiera en maestría. Pero vamos a seguir ahondando, vamos a seguir explicando, vamos a seguir desarrollando este tema con el fin de que se haga claridad en el derecho de la pospena y, ¿por qué no?, de la vigilancia penitenciaria, que vendría siendo lo mismo. Entonces, sobre el particular, tenemos que el proceso termina con la sentencia. En el evento de que ésta sea de carácter condenatorio, se inicia una etapa de igual trascendencia a la anterior, la ejecución de la pena, que corresponde a un juez de la República, denominado juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Esta función, a juicio de la Escuela Judicial Arabonilla, se encuentra relegada o minimizada. Afirmación basada en que esta etapa postprocesal nace de la sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que de un lado ya no se discute responsabilidad penal y de otro es una decisión que goza de doble acierto y legalidad. En otras palabras, la ejecución de la pena nace de la sentencia ejecutoriada. No obstante, las funciones de vigilar su cumplimiento no deben hacerse a espalda de las necesidades sociales y los fines constitucionales. Los sistemas penitenciarios progresivos surgieron en Europa en la primera mitad del siglo XX, caracterizados por dividir los diferentes tiempos de la condena en periodos o fases, en las que la persona condenada, a medida que avanza por ellas, estaría sometida
a un régimen menos restrictivo de la libertad. El paso de una fase a otra depende en diferentes criterios. En muchos casos se trata del penado y de su posibilidad o actitud de resocialización. Y la finalidad es que vaya dando un retorno paulatino hacia la vida social. Según lo describe la directora de la Escuela Penitenciaria Nacional, EPN, Claudia Eliana Rodríguez, las fases de tratamiento penitenciario, de acuerdo a los lineamientos del sistema progresivo en Colombia, son, primero, alta seguridad o periodo cerrado. Esta fase inicial, o para los internos cuyas circunstancias jurídicas o los factores de personalidad ameriten mayores medidas restrictivas de la libertad para la protección de recursos y de la sociedad. 2. Mediana seguridad. El periodo semiabierto, en donde según las recomendaciones de los especialistas y acorde con el desempeño intramural y bajo la continua supervisión de un funcionario judicial, se empieza a suministrar medidas menos restrictivas de la libertad o a cambiar las condiciones de reclusión. Tercero, mínima seguridad o periodo abierto. Es una fase a la que acuden los internos condenados que han demostrado que ya solo requieren medidas de baja seguridad y que pueden manejar mayores espacios de responsabilidad para desarrollar su máximo nivel de autocontrol y crecimiento personal. En esta ocasión, el juez que vigila la pena exige un arraigo social y familiar que pueda acompañar su proceso de retorno a la sociedad. Cuarto, fase de confianza. Es cuando se le impone a una persona condenada algunas condiciones para que concluya el proceso de resocialización sin mayores medidas restrictivas de su libertad. Sobre el particular tenemos que la Corte Constitucional ha establecido que la función principal de la pena de prisión, es la de restaurar los lazos sociales de los reclusos con el mundo exterior. Por ello dependerá en gran parte la posibilidad de resocialización, motivo por el cual debe ser prioridad. Por parte del juez de vigilancia penitenciaria, el encargado de realizar la evaluación oficiosa, tal y como lo regla o lo estipula la Ley 1709 de 2014, a petición de la persona condenada, del comportamiento de la población reclusa y sus funciones o procesos de resocialización. Este proceso no es pacífico en su interpretación judicial y se ve manchado por la subjetividad del funcionario que ejecuta la pena. Como ejemplo de la última fase de acuerdo a la regulación colombiana, debemos acotar la figura de la libertad condicional reglada en el artículo 64 del Código Penal colombiano, el cual establece que el juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional, por lo que en la práctica judicial se presenta la discusión sobre lo que pretende el legislador, si solo una valoración de la conducta en prisión o también el análisis de la conducta del condenado. Aunque esta segunda línea interpretativa viola el principio del non bis in idem. En Colombia, parece ser que muchos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para conceder la libertad temprana se cimentan en políticas regionales. ¿Qué se puede hacer sobre esto? Entonces el sistema de progresividad penitenciaria tiene una gran talanquera y una discusión judicial que no ha sido pacífica, pese a que existen dos sentencias de la Corte Constitucional, la C-194 del 2005 y la C-757 del 2004, que explican en la referida norma de allí la importancia de abordar este tema con gran rigor académico para identificar las prácticas y argumentos subyacentes que puedan ser inconstitucionales y dar alternativas de interpretación frente a la libertad condicional, pero también frente al sistema de progresividad en general y el rol que allí tiene el juez de ejecución de penas.
Descendiendo a una explicación puramente normativa, que fue lo que se presentó en la anterior diapositiva, lo que el sistema de progresividad penitenciario en Colombia, tenemos que el condenado, cuando cumpla una tercera parte de su pena efectiva de prisión, tiene derecho a que se le estudie por parte del funcionario judicial que vigila su pena el beneficio administrativo de hasta 72 horas sin vigilancia. Este consiste en que salga de la prisión por 3 días, una vez al mes, debiendo retornar para iniciar su proceso de volver a la sociedad. Es imposible resocializar a alguien sin que éste tenga contacto con la sociedad misma. Acto seguido, cuando el recluso cumple la mitad de su pena, esta vez tiene derecho a que se sustituya la prisión intramural por domiciliaria, por lo que continuará privado de la libertad, pero esta vez en su lugar de residencia. Y finalmente, cuando complete las 3/5 partes del castigo, procedería a que se estudie la libertad condicional. Los conceptos para la concesión de este beneficio judicial no han sido homogéneos y por el contrario, se presentan de forma ambigua, oscura o imprecisa. Finalmente, tenemos que la perfecta construcción de la dogmática jurídica y la teoría del delito quedan sin base objetiva si la solución penal y la resocialización a la vez no se vigilan con apego a la Constitución. De nada sirven la mejor investigación y el mejor juzgamiento de la conducta delictiva si la etapa ejecutiva no impide la reincidencia delictual, siendo esta la etapa de mayor importancia para el derecho sancionatorio. Los que intervenimos directamente en la administración judicial, en la administración de justicia, en materia punitiva, nos damos cuenta de la gran importancia de la ejecución de las sentencias penales o de la sanción, la superestructura del derecho y el discurrir procesal y sustantivo de códigos, leyes, instrucciones, plenario, acusación y defensa convergen a la postre en aquel momento ejecutivo de la sanción. Si iniciáramos el estudio del derecho sancionatorio o derecho penal, el último tema sería la ejecución de la pena, dado que el interlocutor tendría que tener todas las bases claras y no se puede ripostar como penalista sin conocer la magistratura de vigilancia. Entonces, después de que la condena, en la etapa de vigilancia de la pena, el ajusticiado en gran medida es lego en temas jurídicos y en muy pocas ocasiones se encuentra acompañado de un abogado que lo represente, bien sea público o de confianza. Por este motivo, el Ministerio Público juega un papel muy activo en defensa de la sociedad y del derecho como censor del poder y de la decisión del juez del pospenado. Esta vez debe aplicar los principios de bondad y caridad hermenéutica en la vigilancia de la pena. Puesto en otras palabras, el juez, vigilancia penitenciaria, actúa de manera oficiosa. Debe interpretar de un lado la pretensión del condenado y de otro recopilar los requisitos normativos para el estudio de la misma. Efectivamente, lo que se acaba de presentar es una advertisement, una introducción, un primer cameo de lo que es la progresividad penitenciaria. Debido al tiempo, pues es un tema extenso, es un tema que tiene muchas aristas, sin embargo es como una introducción. Ahora bien, sería bueno explicar de que la segunda diapositiva, estaba una foto de lo que es La Picota. Es una cárcel de máxima seguridad de Bogotá, tristemente célebre porque tiene un pabellón conocido como de parapolíticos en el que están recluidos algunos políticos, por así decirlo, incluso congresistas, senadores que se aliaron pues a grupos armados al margen de la ley. En la tercera diapositiva estaba también la cárcel denominada Trama Cuba, que es la cárcel de Valledupar de máxima seguridad, en la que están privados de la libertad algunos crímenes atroces, en la que se había inmiscuido la libertad y el pudor sexual, incluso sujetos pasivos menores de edad, tristemente célebres infractores de la ley penal como Rafael Noguera o Garavito se encuentran privados de la libertad en ese centro de reclusión, y los últimos días de vida de uno de los sicarios de Pablo Escobar, con el alias de Popeye, también estuvo recluido en esa cárcel.
En la cuarta diapositiva estaba la cárcel de Cómbita. Es una cárcel ubicada en Tunja, es una cárcel actuarial, ya les explico qué significa actuarial, o más adelante veremos eso. Queda en un corregimiento de Tunja que se llama Cómbita, nunca se le, es la cárcel de Tunja, pero se le denomina Cómbita por el corregimiento. Los pobladores nunca se han quejado de querer cambiar el nombre. La última diapositiva tenía la foto de Coján, es la cárcel de Jamundí de máxima seguridad del Valle del Cauca. Cuando digo cauce me refiero a las prisiones, a los centros de reclusión, toda vez que son establecimientos para privar de la libertad más que todo a los condenados y no a los indiciados. Queda ubicada en el corregimiento de Bocas de Palo, y lo que les decía de actuarial es que son prisiones, que quedan a las afueras de las ciudades, como lo denominaba Gary Becker, un economista que decía que las prisiones se deberían poner lejos y eso iba a desarrollar la actividad comercial. Luego entonces el corregimiento de Bocas de Palo en Jamundí pues estaba olvidado, lo mismo el corregimiento de Cómbita, y ahora la gente que va a visitar a las personas privadas de la libertad que en esos establecimientos de comercio mueve la economía. Efectivamente, pues yo he sido un crítico del actuarialismo y ese ha sido uno de los aspectos que en mi corregimiento, en mi municipio, en mi pueblo, no me gustaría que el turismo lo promoviera la gente que va a visitar a las personas privadas de la libertad. Aquí se está hablando de la disciplina más reciente del derecho penal. Se titula ¿Por qué no se puede hablar de derecho penitenciario? Sobre el particular debemos aclarar que no ha sido pacífico acuñar el término de derecho penitenciario, dado que no es unánime entre los diferentes tratadistas ponerse de acuerdo en el mismo. Además debaten si este es parte como un apéndice, como una disciplina, como una subrama del derecho penal, o por su parte es un derecho autónomo del derecho penitenciario. A esta disciplina se le ha llamado derecho criminal, ciencia penitenciaria o penología, entre otras. Y solo hasta bien entrado el siglo XX el término derecho penitenciario viene a acuñarse. La definición de esta disciplina es muy importante porque camina íntimamente ligada con su contenido. El concepto de derecho penitenciario. Ya en el siglo XIX se produce una serie de normas exclusivas para el trámite del condenado por la infracción de la ley penal, cambiando la expresión castigo por privación de la libertad. Francis Lieber, quien aparece ahí en la diapositiva, por primera vez define el término de derecho penitenciario como la ciencia criminal que se ocupa del castigo del delincuente. Bueno, ahí comete un error craso al hablar de castigo a la pena, toda vez que formaría el derecho penal de un principio vindicativo, pero también hay que tener en cuenta que él presenta ese término en el siglo XIX. La ciencia, además la penología, entre otros, para los hispanoparlantes de la época se denominaba ciencia penitenciaria. Era denominada o definida como todo género de sanción de la pena, medida de sentido retributivo, de finalidad reformadora o de aspiración defensiva, cualquiera sea su clase y métodos de ejecución. Luego, entonces ya se empieza a hablar de resocialización del condenado y no de un mero castigo. Por su parte, Giovanni Novelli, si bien presenta un derecho penal autónomo, no encontramos una foto, una pintura en la que apareciera su rostro, pero esa es la casa en la que se nació Giovanni Novelli, y algunas de sus publicaciones también es necesario aclarar que esas bases del derecho penitenciario, esos libros, se presentan como una rareza, como algo muy difícil de conseguir. Por eso muestro algunas de sus publicaciones, pero esos libros no han sido relegados, no se venden en la actualidad. Hay efectivamente nuevos tratadistas, pero esas bases, si bien son muy citadas, pues se encuentran en algunas bibliotecas, pero ya no se consiguen para su venta. Ahora bien, respecto a dicha disciplina, aduce Giovanni Novelli, que es el tratadista que estamos tratando en este momento, ha desarrollado hasta nuestros días, pero coinciden
O sea, los tratadistas dicen que ya como tal, el punto de partida para definir esta disciplina es Giovanni Novelli. Este profesor vivió desde 1881 hasta 1949. Este autor en el Congreso de Asociación Internacional de Derecho Penal celebrado en Palermo en 1933 y que fuera publicado en la revista Distrito Penitenciario de 1933, lo definió como el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, a comenzar desde el momento en que se convierte en ejecutivo el título que legitima la sanción. Vendría siendo la sentencia. Cuando se convierte en ejecutivo es cuando la misma está ejecutoriada. Más adelante veremos que desde ahí no inicia la ejecución de la pena, pero son las bases, son los inicios de cómo se empieza a definir esta disciplina. No son pocos los autores que establecen que esta definición no promueve el derecho penitenciario como disciplina del derecho penal, sino que lo hace de forma autónoma. Al parecer, Giovanni Novelli se fundamenta en dos principios: la individualización de la ejecución de la pena y el reconocimiento de los derechos subjetivos del condenado, presentando así el derecho penitenciario por primera vez como una rama del derecho como tal. Luego entonces tenemos que aquí, para Giovanni Novelli, la primera vez que define derecho penitenciario, lo hace diciendo, mire, esta es una rama autónoma, como decir el derecho laboral, como decir el derecho civil, como decir el derecho comercial, y no es un apéndice o no depende del derecho penal. Derecho penitenciario, la primera foto es el tratadista Eugenio Cuello Calón. Vivió desde 1879 hasta 1963. Es el fundador de la Escuela de Derechos Penitenciarios en España. En el primer tomo de su obra, La moderna penología, de un lado establece una marcada diferencia entre la penología y la criminología, y de otro no comparte la autonomía de lo que se llama derecho de la ejecución penal, ni siquiera es partidario del término derecho penitenciario. Este autor del humanismo clásico, tras repudiar y condenar la barbarie y el carácter público y sangriento de los suplicios y en general de las ejecuciones penales del antiguo régimen, sostiene que el pensamiento ilustrado ha diseñado una nueva penalidad menos cruel, más humana y más justa. Entonces aquí ya estamos viendo el renacimiento, un renacimiento antropocéntrico en donde el ser humano es el centro del pensamiento, y que ya no estamos buscando un castigo o apartar al infractor de la ley penal, sino que estamos buscando una resocialización, y nace como tal la penología y ¿por qué no?, la criminología, en la que estudia los motivos y razones por las cuales se cometen delitos. Eso, si bien hace parte del derecho social, de la sociología del derecho, pues yo pensaría que es más de la sociología y de la antropología, pero bueno, es una ciencia que está presentando en esa época pues sus albores, sus comienzos. Abajo en la misma diapositiva, quien aparece es el profesor Carlos Mir Puig, considerado considera que el derecho penitenciario es autónomo, es eminentemente positivizado, o sea que es escrito, por lo que se diferencia de la criminología, quien es netamente empírica y busca las causales por las cuales se cometen delitos. Luego entonces, lo que yo les decía, la criminología es un estudio más social, que si bien algunos abogados pues trasegan en la criminología, porque pues el derecho es multidisciplinario, el derecho es muy rico, pues el derecho como tal penitenciario lo separan de la criminología y establecen una serie de normas que dicen, mire, estas son las reglas para la ejecución de la pena. Este autor aduce que vincular el derecho penitenciario con la criminología debe considerarse inviable. El referido autor toma parte en la discusión, indicando que el derecho penitenciario es autónomo por tres aspectos. Miren, el primero, las fuentes, porque tiene reglas, normas propias, tiene leyes. El segundo, el objeto de conocimiento, porque únicamente se ocupa de la población reclusa, de los que están privados de la libertad y condenados. Ojo, que separemos al indiciado de este derecho, que también está privado de la libertad y se encuentra inmerso en la investigación penal. El juez consideró que debería estar privado de la libertad mientras él investiga, pero esto que estamos hablando aquí es para el condenado. Y el tercero alude a que es un derecho que cuenta con su propia jurisdicción. Luego entonces que existen jueces especializados en la ejecución de la pena.
El profesor Carlos García Valdés, quien aparece en la diapositiva, promotor de la Ley Orgánica Penitenciaria de España, define el derecho penitenciario como el conjunto de normas jurídicas reguladoras de la ejecución de la pena y medidas privativas de la libertad. Toma partido en la discusión manifestando que el derecho penitenciario es un campo específico en el ordenamiento jurídico. No obstante, se pone el adjetivo penitenciario porque en síntesis considera que es corto, pequeño, indicar que se cumple el castigo para nombrar una disciplina del derecho penal. Me explico. Es una consecuencia de la ejecución del derecho del pospenado, pues la penitenciaría. Es una consecuencia del derecho civil el embargo, pero no se llama derecho civil, no derecho del embargo, y así sucesivamente. Entonces él dice, no, este término es muy poquito para todo lo que abarca ese derecho del pospenado. Este autor considera que el sistema vicarial y las medidas impuestas a los condenados que restringen la libertad, pero no los ubica en prisión, hacen que el término de derecho penitenciario se quede corto. Entonces yo puedo estar condenado y el juez dice, no, mire, usted no necesita un tratamiento penitenciario, pero no con ello no restringe muchas de mis libertades, yo qué sé, salida del país, que se anote un antecedente y que me impida no acceder a un trabajo. Tantos aspectos en los que yo no estoy privado de la libertad, pero tengo contacto con la jurisdicción, con el juez de ejecución de penas y con las normas que indican el derecho del pospenado. Finalmente, él es José Ignacio Riveras, o Iñaki Riveras, es un argentino radicado en España, profesor de la Universidad de Barcelona y uno de los grandes tratadistas vivos, vigentes del derecho penitenciario. Él aterriza el derecho del pospenado al garantismo que planteó Luigi Ferrajoli y que desarrolló Barata en esta ciencia, Alexander Barata. Entonces, Iñaki Rivera define el concepto de derecho penitenciario en los siguientes términos. Es posible hablar de un derecho de ejecución penal en el marco de una auténtica sociología del control penal, entendiendo como la última secuencia del fenómeno punitivo para la prolongación del derecho penal y del derecho procesal penal. En realidad, sus consecuencias jurídicas, al cual es plenamente aplicable la garantía efectiva derivada del principio de legalidad y que tiene por objeto analizar tanto el cumplimiento de las penas y las medidas de seguridad y las funciones que materialmente cumplen esas respuestas punitivas, cuando las posibilidades de superación alternativa de las mismas de acuerdo con las exigencias que plantea el Estado social y democrático de derecho. Ya se incluye la progresividad, los fines, la ontología del derecho de la pospena en su definición. Esta es la definición más rica, más completa. No se queda en cómo se debe llamar, sino en de qué se está tratando. Finalmente, las teorías del profesor Iñaki Rivera con matices abolicionistas, que esta intervención no va a tocar los matices abolicionistas, aunque es clarísimo que en el derecho penitenciario, en el derecho de la pospena, en la ejecución de la pena, pues son movimientos fuertísimos en Europa. Este autor comulga con el positivismo y plantea que la ciencia penitenciaria tiene una traza legislativa y otra real, buscando asemejar las condiciones de reclusión a las delineadas en la ley y en el bloque de constitucionalidad, respetando así el principio de legalidad. Este tratadista se presenta en esta investigación desde sus posturas dogmáticas y no filosóficas o políticas, dado que de la mano de los principales tratadistas del derecho penitenciario mostraron una serie de regímenes y sistemas que hacen que la doctrina como una propuesta de gradualidad punitiva más completa y viable para la que actualmente se tiene. Acabamos de observar algunos de los principales tratadistas del derecho penitenciario, gente que ha hecho doctrina, que ha hecho carrera en esta disciplina del derecho penal. Sin embargo, pues sería bueno saber cuál es la opinión personal
en esta materia de estudio que he trabajado, que he trasegado no solo desde la experiencia, sino desde la academia. Sobre el particular les debo indicar de que no estoy de acuerdo con el término derecho penitenciario, toda vez que es muy corto, es muy exiguo, es muy ambiguo, es muy poquito para la que conjuga esta disciplina del derecho penal, toda vez que, como les explicaba, es una mera consecuencia, no la única. Por el contrario, en Europa se están viendo tesis abolicionistas y en la década de los 60 autores como Pavaroni, como Melosi, como el mismo Michel Foucault establecieron lo obvio, que la cárcel es una escuela del delito que no sirve para nada, que no resocializa y que indicar a varios o reunir a varios infractores de la ley penal en un mismo recinto pues no da para nada bueno. Entonces hablar de este derecho sería el derecho del pospenado, toda vez que muchas veces la condena no establece una pena privativa de la libertad como tal, entre comillas, no establece una pena de prisión, pero sí restringe algunos derechos de locomoción, e incluso el derecho al voto puede restringirlo, o lo que es más normal, un auténtico capitis diminutio, como se ve en la antigua Roma, cuando la gente va a pedir un trabajo, pues tiene esa marca, tiene ese INRI en sus antecedentes y genera todo tipo de problemas. Entonces uno puede interactuar con las normas del derecho de la poscondena, del derecho de la pospena, sin necesidad de estar privado de la libertad, y lo mismo con el juez ejecutor cuando necesita que se comuniquen los pas y salvo por la extinción de la condena o porque está, si bien en una medida menos restrictiva de la libertad, se le puede devolver de pronto una caución que haya pagado, o evaluar cómo sigue ese proceso de la libertad condicional, de la libertad temprana o de la tercera fase o libertad preparatoria. Entonces lo primero es indicar de que aquí se va a hablar es del derecho de la pospena, del derecho de la poscondena. Segundo, establecer de que no es un derecho autónomo por exactamente las mismas razones que argumenta Mirpure. En Colombia, si bien es cierto, existen jueces de vigilancia penitenciaria, jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, no existe una magistratura de vigilancia penitenciaria. A la luz de lo normado en el artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, cuando se discutan penas privativas, cuando se discutan beneficios judiciales que hablen de la libertad, bien sea la libertad condicional, la pena cumplida o la sustitución de la prisión domiciliaria, iría ante el juez fallador. Luego entonces el juez de ejecución de penas es de categoría de circuito, pero si quien dictó la sentencia es de categoría municipal, ese sería la segunda instancia. Ahora bien, efectivamente, aspectos tales como la acumulación de penas, la acumulación jurídica de penas, las redenciones, entre otros aspectos que no implican ese cambio de fase o ese mejoramiento de las condiciones de libertad, sí irían ante la sala penal del tribunal. Entonces, como les advertía, no existe una magistratura de vigilancia. Ahora bien, en el evento en que existe una vacancia provisional, pues no existe una sala de ejecución de penas, luego entonces le corresponde a la sala penal de cada tribunal de distrito nombrar a ese juez. Del mismo modo, no existe un examen o una evaluación, un concurso en el cual se llegue a juez de ejecución de penas, sino que es el mismo que se le presenta al juez penal de circuito, y efectivamente se puede trasladar la propiedad del juez penal de circuito con funciones de conocimiento a juez de ejecución de penas. Luego entonces ese primer aspecto no se da, no existe un juez totalmente autónomo. Segundo, cuando se habla de normas autónomas, efectivamente la ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario pues existe en Colombia. Sin embargo, esa ley solo tiene unidad de materia en las personas privadas de la libertad, toda vez que si bien discute los indiciados, también los condenados, y tiene toda una serie de normas administrativas en las que regulan el INPEC o las autoridades carcelarias. También habla de la redención. Luego entonces, cuando vamos a desarrollar una litis
bien sea en la fase de postulación o en la fase de decisión, no quiere decir que únicamente sea solucionado con el Código Penitenciario o Carcelario, Ley 65 de 1993. Por el contrario, el acceso a la libertad temprana o libertad condicional, libertad preparatoria, se encuentra arreglado en el artículo 64 del Código de las Penas. Por su parte, la prisión domiciliaria ordinaria se encuentra en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000 o Código Penal. Ahora bien, en lo que respecta, tal y como les advertía, a la segunda instancia o los documentos que se necesitan para el estudio de la libertad condicional se encuentran reglados, establecidos en el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, no se puede hablar de que exista unas normas explícitas para la ejecución de la pena. Por el contrario, el artículo 318, si bien se utiliza para la libertad de persona a adulto mayor, enfermedad grave o la madre gestante, la misma norma establece que no solo en la fase preliminar, sino que también se puede analizar ya en la fase ejecutiva la misma norma. Luego, entonces, miren, no existen unas normas específicas para evaluar la ejecución de la pena, sin embargo, están subsumidas en las normas penales. No existe, si bien existe un juez específico, no existe toda una magistratura o toda una estructura específica para la vigilancia de la pena. Efectivamente, el juez especializado de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues él es el único que puede vigilar la pena, pero en primera instancia. Ahora bien, al no existir una magistratura de vigilancia, tampoco existe una autonomía administrativa a la hora de escoger esos jueces de ejecución de penas. Y tercero, como les decía, para dejar esto en claro, el término derecho penitenciario es muy poquito, es exiguo, se quedó pequeño para todo lo que se trata aquí. No es únicamente la penitenciaría, los temas que trata el juez de ejecución de penas y este derecho. Entonces, estamos proponiendo un derecho que es meramente un apéndice del derecho penal, y no solo eso, estamos presentando la disciplina más nueva del derecho penal, toda vez que estamos hablando del siglo XVIII, cuando empiezan a hablarse de normas específicas de la poscondena. ¿Qué va a pasar después de que existe una sentencia condenatoria? Entonces, esto va como la tercera fase de estudio del derecho penal. Podemos estudiar penal general o teoría del delito, que a mí me gusta llamarlo penal general, penal especial, procedimiento penal, y quien se establezca como penalista, quien se gradúe como penalista, quien se haga llamar penalista, también debería estudiar el derecho de la poscondena. Y entonces, estamos hablando, es de derecho penal, no como un derecho autónomo, y que se debería denominar derecho de la poscondena o derecho de la pospena. Efectivamente, si se dice que el derecho de la poscondena, el derecho de la ejecución de la pena, el derecho del pospenado no es un derecho autónomo, por el contrario, hace parte como una disciplina, como un apéndice, como el final, como la conclusión o la ontología del derecho penal, pues sería lógico pensar de que esas escuelas del pensamiento que forjaron el derecho penal, que lo estructuraron y que lo hicieron hoy por hoy, lo que hoy en día es hoy en día, y que, si vamos a ver, no se encuentran proscritas, ni nadie ha definido que una es mejor que la otra. De pronto en 500 años, en 1000 años, todas las escuelas del pensamiento que hoy por hoy conocemos quede siendo la clásica, y efectivamente se genere una nueva línea del pensamiento, pero ninguna de las escuelas del pensamiento del derecho penal se encuentran proscritas. Sin embargo, coexisten, viven, existen de manera mancomunada. Tenemos que la obra de César de Beccaria marca el inicio de la ciencia penal moderna en aspectos tales como la resocialización, la racionalización, perdón, de la pena, acorde con la infracción del bien jurídico tutelado. Luego, entonces, entre la infracción penal sea proporcional la pena que se impone, quitar o sesgar el poder autoritario desde un estricto marco de legalidad, positivizar el derecho penal, establece un punto de partida para calificar las líneas de pensamiento que, si bien no se presentaron de manera ecléctica, sí es necesario desarrollarlas desde un marco temporal y espacial.
modelo de cárcel llamado pensilvánico celular, pues es concatenado o se presenta en la época de la escuela clásica. El tratadista García Palos de Molina, en su obra Tratado de Criminología, indicó que la escuela clásica es la unión de varios pensamientos inconexos y autores heterogéneos que difícilmente pudieron considerar una escuela del pensamiento. Y como sus principales exponentes está el Marqués de Beccaria, Francesco Carrara, Jeremy Bentham y John Howard. Y ello unificó a juicio de Santiago McPure cuando Enrico Ferri indicó que la combinación de esta línea doctrinaria en un discurso pronunciado en la Universidad de Bolonia en 1880. Fíjese que no estamos en la aldea global que hoy por hoy vivimos, en la hipercomunicación. Sin embargo, existía para la época una globalización. Esos autores no se intercomunicaban, sino que presentaban sus ideas de manera autónoma de lo que debería ser el derecho penal, ya desde un renacimiento y desde una escuela antropocéntrica. Después de la Revolución Francesa ya se empezaban a ver esas gestas de los derechos del hombre, y pues tenía que presentarse un nuevo derecho penal. ¿En qué se asemejan? Tienen un punto de comunicación, tienen un punto de igualdad. Esas posturas, el punto en común es el libre albedrío, y lo considero como homogéneo. El método de los autores clásicos fue racionalista, abstracto y deductivo. Sin embargo, esta estructura metodológica se diferencia de la escuela positiva en que la infracción penal no tiene asidero únicamente en la ley. También se orienta hacia un derecho racional, hacia el derecho natural. No soy partidario de calificar a los filósofos en las posturas entre derecho natural y derecho positivo, porque la línea del pensamiento es mucho más extensa y eso lo único que hace es confundirnos. Efectivamente, estos autores hablan de un derecho positivo, pero ¿de dónde nace ese derecho positivo o escrito? Pues de unas normas morales o, ¿por qué no?, eclesiásticas superiores o que emanan de un Dios. Entonces tenemos que el Estado liberal clásico se opone a la desigualdad de los procesos de juzgamiento. Como concepto fundamental del derecho es innato al hombre, dado por Dios, y debe vivir conforme a la ley del derecho natural. Entonces Dios nos hace a todos iguales, eso es lo que profesa la Revolución Francesa. Tenemos igualdad de oportunidades, y ante esa ley también debemos ser igualitarios, incluida la ley punitiva. Es necesario crear sanciones para que éstas se cumplan. Sin embargo, como se advirtió, el principal asidero del derecho natural, como las normas de mayor peso o previamente, son divinas, pues son creadas por el hombre, finalmente las que tienen un carácter sancionatorio. Entonces esa estructura moral, o sea, ese colofón de lo que no se debe hacer, de lo que se debe prohibir, emana de un Dios. Pero el desarrollo legal, pues lo hace el hombre. Ven lo que yo les digo, es muy difícil calificar un filósofo, un tratadista del derecho penal entre positivistas y naturalistas. Eso, la vida no va en dos colores, la vida no es, existe un gris, ¿no? No siempre es blanco y negro. Entre las principales características está su génesis o nacimiento del Estado liberal, el que nace después de la Revolución Francesa, cuando el burgués, el Estado, el comerciante tenía gran poder económico y no quería esa intervención estatal, por el contrario, quería acabar o oponerse a esa monarquía, buscando imponer la razón por encima de la autoridad, y por qué no ellos convertirse en autoridad. Segundo, se considera a todos los individuos iguales y se protege sus bienes jurídicos sin atacar las personas, imponiendo el principio de legalidad. Entonces el bien jurídico es la vida, el bien jurídico es la salud, el bien jurídico es la propiedad, y se protege a todos sus seres humanos, a todos sus ciudadanos por igual entre sus bienes jurídicos. El crimen es una conducta, el crimen es una conducta irracional e inexpresiva. Por el contrario, su represión, una acción racional encaminada
a realizar fines morales. Postulan la idea del libre albedrío del hombre, conoce las leyes penales y opta por transgredirlo. Como yo les explicaba al principio de esta escuela del pensamiento, que es la clásica, es el libre albedrío. Ahora bien, el modelo de cárcel que se utilizaba, porque yo les digo, si vamos a decir que el derecho de la pospena es un apéndice de derecho penal, entonces, ¿cómo influyeron esas escuelas en los modelos carcelarios? Que es lo que aquí se está presentando. Tenemos que, a partir de la Revolución Francesa y de la Ilustración, el desarrollo de los Estados Unidos como Estados-nación y principalmente gracias a la obra de dos filósofos europeos, el Tratado de los Delitos y las Penas, publicado en 1764 por el italiano César de Beccaria, y el Tratado de la Legislación Penal, y publicado en 1802 por el británico Jeremy Bentham. Si esta fuera una conferencia sobre el derecho penal en general, pero esta es una conferencia sobre el derecho del pospenal, pueden ver que estamos hablando del mismo punto de partida, del mismo nacimiento de ese derecho moderno, que es siempre de los delitos y las penas, que es un libro obligado para tener en las bibliotecas para nosotros los que nos consideramos penalistas. Conllevó al replanteamiento también de los sistemas punitivos de carácter antropocéntrico, como se repensó el mundo después del Renacimiento. Estos tratadistas del derecho penal intentan humanizar los procesos del posjuzgamiento, del momento, eliminando la pena capital y minimizando la tortura y los castigos físicos. ¿A qué eran sometidos los condenados? Y lo más importante, plantear una proporción entre la falta y la infracción penal y el castigo. Además, buscan cambiar los fines y propósitos de la reclusión para que la privación de la libertad se convierta en un espacio de reflexión y rehabilitación. Esta idea dará origen al régimen de concepto de penitenciaría. El modelo filadélfico, también llamado pensilvánico o celular, nace de la aplicación de los principios del derecho penitenciario, de la privación de la libertad, y aparece de las colonias británicas puritanas en el norte de Estados Unidos, concretamente en Pensilvania. Su principal característica es el total aislamiento del recluso, dado que el condenado pasaba sus días y noches aislado, sin permitirse ningún tipo de visita ni tampoco de actividad. Finalmente, era el recogimiento, el arrepentimiento del recluso y las actividades como castigo o trabajo que podían distraerle. Efectivamente, lo que aparece aquí en la diapositiva es una imagen de una cárcel de un modelo pensilvánico. Después llegarían todas las críticas, pero esos puritanos que llegan a Estados Unidos, que forman Pensilvania, pues consideraban de que el Estado liberal de Inglaterra era contrario a las leyes divinas, a lo que ellos querían vivir, a lo que ellos querían manejar sus vidas. Por eso emigran a Estados Unidos, es lo que se llama en el Mayflower, y establecen en algunos aspectos, aunque Nueva York era una amalgama de esos inmigrantes europeos, pero efectivamente existieron colonias totalmente puritanas en las que se guiaban pues por esas leyes divinas, por esa estructura católica, y consideraron que ese era el modelo de cárcel más adecuado: aislar a los internos, a los reclusos, a los infractores de la ley penal, para que estos pudieran reflexionar, para que estos pudieran pensar en su falta. Claro está que esta modelo carcelario se tiene muchas críticas. Se colige que el sistema penitenciario se caracteriza por tres aspectos predominantes. El primero es el aislamiento tanto diurno como nocturno, interrumpido únicamente por breves paseos al aire libre, en los que el penado continúa en silencio y solo existen visitas de las autoridades carcelarias. Segundo, inicialmente no conlleva ningún tipo de actividad. El recluso se encontraba en ocio o vacante, aunque en expresiones posteriores se autorizó el trabajo desde la misma celda. Y esta labor era improductiva. Y el tercero, la higiene y alimentación, de las cuales eran adecuadas y se seguía un estricto sistema de orden y disciplina. Pero si estaban buscando resocializar con este sistema carcelario, lo único que hicieron fue afectar la salud mental, psicológica de los internos. Entonces, no solo no estaban resocializando seres humanos, no los estaban volviendo a la sociedad, sino que los estaban enloqueciendo.
Ya pasando a la escuela positiva, la aparición de la criminología multidisciplinar, la escuela criminal positiva, tiene como único punto de desarrollo el estudio antropológico del infractor de la ley penal. Este equipo multidisciplinar investiga los motivos por los cuales se cometen delitos. Ese cambio radical del estudio del delito deriva en la connotación patológica sociocriminal y plantea cuál debe ser el planteamiento social y jurídico para esa enfermedad, entre comillas, por así decirlo. Las ciencias sociales llegan a explicar los motivos por los cuales se cometen delitos. Ya no estamos hablando del naturalismo como una ley dada por Dios, sino que buscan desde la política, la economía, la sociología y, ¿por qué no?, la medicina, explicar el fenómeno de la defensa criminal tomando fuerza del sujeto y de las razones en las que lo llevaron a infringir la ley. Atentar contra el bien jurídico tutelado es un fenómeno motivado y que se debe analizar las razones por las cuales aparece. Perdón. La negativa del libre albedrío nace en que no se podía imponer una medida de seguridad al imputable, negando el principal axioma de su línea de pensamiento predecesoria, o sea, el libre albedrío, sino que había que proteger a la sociedad del infractor de la ley. El que dañe debe ser castigado, apartándolo de sus congéneres. El hombre es responsable siempre de todo acto que realice, solo y porque en tanto vive en sociedad. Viviendo en sociedad, el hombre recibe las ventajas de la protección, de la ayuda para el desenvolvimiento de su propia personalidad física, intelectual y moral. Por ello también debe sufrir las restricciones y sanciones correspondientes que aseguran aquel mínimo de disciplina social sin el cual no es posible ningún consorcio civil. Varios autores coinciden en afirmar que el punto de partida es César Lombroso, plasmado en su obra de 1876, El hombre delincuente, estudiando tanto su aspecto psicológico, orgánico, creando un tratado antropológico experimental del hombre delincuente, dando así paso a la criminología como una ciencia empírica de la mano de un método no abstracto y deductivo, sino analítico e inductivo, basando en la observación directa. Existe consenso en establecer que estas posturas se desarrollaron por intermedio de Enrico Ferri en su obra Teoría de la inimputabilidad y negación del libre albedrío, planteando estudiar el delito como un fenómeno natural y social, y por primera vez de la catalogación de antisocial al infractor de la ley penal, partiendo que el delito se origina por factores individuales, físicos y sociales. Finalmente, Rafael Galofardo aportó a esta línea del pensamiento la necesidad de apartar al delincuente de la sociedad desde mecanismos jurídicos. Su obra, desde una línea del pensamiento muy conservadora, va encaminada a convertir postulados teóricos de la escuela positiva en una línea del pensamiento. Entonces, recapitulemos. César Lombroso es médico, analiza la estructura, ¿por qué no?, biológica del delincuente. Enrico Ferri, sociólogo, estudia cómo ese infractor de la ley penal se relaciona con la sociedad. Lo establece que existen 5 categorías de delincuentes: natos, locos, habituales, ocasionales y pasionales. Y finalmente tenemos a Rafael Garofaldo, que es el abogado de esta escuela del pensamiento, en el que presenta pues los mecanismos jurídicos para combatir el delito. ¿Esta es la mujer que vio en el correo? Por supuesto. ¿Cómo olvidar tan monstruosa imagen? Tiene la clásica curvatura craneal del criminal de carrera. Señor, la frenología se rechazó hace 160 años. ¿Y quién lo dice? Usted tiene la conformación de un taxista. Bueno, esta es una visión caricaturizada de lo que hace Matt Groening o el equipo de guionistas de Los Simpson,
pero a grosso modo, bueno, se medía si existía alguna estructura fisiológica del delincuente que pudiera determinar quién nacía delincuente o quién no era proclive, porque no proclive a la comisión del delito. Entonces, si tenía la curvatura craneana del delincuente, pues por ese solo hecho no lo metían preso, pero esa fue una de las razones que intentó Lombroso explicar el delito. Como la misma caricatura lo advierte, pues ese concepto quedó revaluado hace muchos años. Entonces, estoy tratando de aparear las escuelas del pensamiento con los modelos de cárcel históricos, como esas escuelas de pensamiento, si bien no están ninguna revaluada ni proscrita, pues lo mismo con los modelos de cárcel. Entonces, ahora tenemos el que se asemeja a esa estructura o a ese estudio del derecho penal, que es el modelo de cárcel terapéutico. Tenemos que esa escuela del pensamiento, la positiva, buscaba alejar al delincuente de la sociedad hasta alinearlo en lo que impone la naciente revolución industrial. Roberto Vergali, desde su reflexión, se opone a la pena como un mecanismo de control social, dado que hace parte de una conducta social desviada. Este concepto de comportamiento antisocial nace del positivismo, que se origina en la Ilustración cuando se presentó la criminología como el estudio del infractor de la ley penal buscando una explicación científica de su actuar. Este término biológico o lombrosiano se completó con aspectos sociológicos de Galofardo y el estudio jurídico de la sociología jurídica de Ferro. Ya en el siglo XIX avanzó el derecho penitenciario en Europa hacia la progresividad. Esta consiste en que el recluso puede considerar su condición de privación de la libertad o incluso obtener la libertad temprana si las autoridades penitenciarias así lo determinan, que es lo que presentamos aquí como un colofón, como la estructura de lo que se iba a hablar aquí. Nace del concepto de adaptación de los reclusos. Ahora bien, el referido nacimiento de la nueva cárcel, como denomina el profesor Iñaki Rivera, tiene 3 momentos. El primero en 1870, cuando se celebró en Cincinnati, Estados Unidos, el Congreso Nacional de Disciplina Penitenciaria y Establecimiento de Reforma, y se afincó como el principio moral, la regeneración moral de los delincuentes. El segundo, el trabajo penitenciario. Se perfila como el medio más idóneo para alcanzar la resocialización desde la determinación preventiva. Y el tercero, la resocialización no se deja en manos de un grupo de custodios o guardianes, sino que se presenta a un comité interdisciplinario por sociólogos, psicólogos, que acuña el término penitenciario terapéutico. Luego, entonces, aquí llegó en sus albores, en sus comienzos, ¿qué? Un sociólogo, un abogado y un médico a explicar por qué se cometían delitos. Entonces, efectivamente, descendiendo esto a la cárcel, también vamos a encontrar un comité interdisciplinario, como ya lo expliqué con antelación, que primero no solo guía en qué patio se debe ubicar al recién infractor de la ley penal, sino cuál debe ser sus estructuras de resocialización, cómo debe plantear la redención, e incluso en los establecimientos de reclusión hay hasta nutricionistas, para si una persona tiene una preexistencia, pues no se la vayan a grabar en la cárcel. El modelo de cárcel actuarial, lo que se ve ahí en la foto es un taller carcelario, ese es el uniforme que utilizan los reclusos. Entonces tenemos que el finalismo es el neoliberalismo. Como pueden ver, imagínense, no solo se aparea el momento histórico con una escuela del pensamiento del derecho penal, sino con la estructura carcelaria que se presentó en su momento y que actualmente todos enriquecen él, no solo las líneas del pensamiento totales de todas las disciplinas, llámese sociología, economía, arquitectura, ingeniería, sino que también enriquecen el actual derecho penal y, por qué no, los modelos carcelarios. El finalismo es una corriente que nace como absoluto rechazo al nacionalsocialismo, o sea, al nazismo, o sea, a Hitler.
Por ende, su estadio pro tempore se fija desde 1930 y adquiere gran relevancia desde 1945. Lo que estoy es narrando el ascenso del nazismo y su posterior debacle o final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que es cuando este finalismo adquiere gran relevancia. Fecha en la que termina la segunda confrontación mundial bélica y que tiene su margen de aplicación en la década de los 60, cuando se incluyen todas las teorías del Código Penal alemán. Su principal exponente es Hans Welsing, quien señala que después del suicidio de la razón y los juicios de Nuremberg, el legislador no podía imponer como delito cualquier conducta de manera autónoma y discrecional. Los límites los impone la dignidad humana, rebatía la dictadura de las mayorías como se presentó el nazismo. Entonces, fíjense, nace una escuela del pensamiento en la que dice, el legislador no puede decir que todo es delito, y no puede decir que todo es delito porque jueces en los juicios de Nuremberg dijeron, yo actué acorde a la ley de mi país. Y los jueces que lo juzgaban le dijeron, pero actuó en contra de la razón, actuó en contra de la ontología del derecho. Del mismo modo, al causalismo, porque esta corriente dogmática se ubica la culpabilidad de forma muy sencilla en la dirección de eleccionar el bien jurídico tutelado. Puesto en otras palabras, la culpabilidad en un delito se puede cometer con dolo, imprudencia o preterintención. Este modelo dogmático realizó una crítica al sistema causalista, ya que se ubica el delito como una causa de efecto, sin tener en cuenta la finalidad. La acción de la escuela finalista, según Wenzel, parte de que el ser humano es portador de cierto nivel de conocimiento que le permite presumir las posibles consecuencias de su comportamiento. Siendo así, ¿por qué guiar las acciones para determinar el fin en sí mismas? El finalismo, entonces, como criterio, es una corriente para ubicar la culpabilidad del sujeto y consecuente imposición de la pena, estudiándose así la finalidad del delincuente para cometer el injusto castigado. Efectivamente, las modalidades de tipo penal subjetivo, como se afincan, como se estructuran en el ordenamiento penal patrio, pues establece que se puede agotar el delito de forma dolosa, preterintencional o de forma imprudente. ¿Por qué no digo culposo y afinco el término imprudente? Pues porque ahí sí hubo una mala traducción del derecho de los libros italianos. La culpabilidad y la culpa pues suenan muy parecidos, entonces ya en el español pues incluso generó un problema en la estructura pues del derecho. Entonces yo siempre llamo a la culpa pues o los delitos culposos, los delitos imprudentes o la imprudencia, que es pues la actividad riesgosa que desborda, que en últimas aquí nacen con el finalismo. Yo no tenía la intención de cometer un delito, pero genero un daño antijurídico y ese daño antijurídico lo produzco por imprudencia. En otras palabras, la acción en forma causal busca el delito como una causa-efecto, sin tener en cuenta la finalidad. Por su parte, la acción para la escuela finalística, según Welsing, se traduce en que el ser humano está dotado de cierto nivel de entendimiento o conocimiento, como el que se obliga a presumir las consecuencias de los actos, siendo guía sus acciones pudiendo determinar el fin de las mismas. Como pueden ver, vemos el nacimiento de la culpabilidad. Efectivamente estoy practicando una actividad riesgosa, debo prever la misma y debo actuar con sumo cuidado, lo que es conducir. Incluso ya hay una revolución del automóvil y del delito culposo, por así decirlo. Bueno, también se presentan las armas. Ahora vamos al modelo de cárcel actuarial. Acuérdense que estamos hablando del ya del nacimiento del capitalismo, ya se acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se presenta como el gran vencedor. Si bien estamos en la Guerra Fría, pues hay que presentar un modelo de cárcel con lo que se está estableciendo que es la producción,
el dinero, la ganancia. Y aquí es donde viene la cárcel actuarial. Este sistema se desprendió del sistema de cárcel eficiente o actuarial. Nace de las transacciones que presentaron en el mundo a través de los años 60 y el siglo XX, tanto en lo político como en lo social y económico, y que dieron lugar a nuevas dinámicas, conceptos doctrinarios. Se observa desde entonces el desplazamiento del estado de bienestar hacia un estado más abierto para dar participación a la empresa privada. ¿Qué es el actuarialismo? En materia de seguros es que una persona hace cálculos de cuál puede ser tu riesgo y te vende un seguro, pero es obvio que lo que está buscando la aseguradora es una ganancia, no proteger tus riesgos. Entonces, la nueva penología le corresponde los nuevos discursos, los nuevos objetos, las nuevas técnicas, su lenguaje es actuarial. Esto de los cálculos probabilísticos, retribuciones estadísticas aplicables en categoría y su población según el riesgo. Así las cosas, el derecho penal se puede perfilar en un sector de la sociedad, constituye para la población en general, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, aplica con los agresores de la libertad y del pudor sexual, hasta dónde pueden reincidir. De acuerdo con el economista Gary Becker, figura icónica en este régimen penitenciario, el propósito del tratamiento penitenciario es el minimizar el comportamiento que ocasiona las pérdidas sociales y hacerlo de forma eficiente, es decir, disminuir las acciones que repudiamos como sociedad, robo, homicidio, corrupción, etcétera, al menor costo posible, y que tener el menor impacto social las pueden tratar a través de multa. Según el criterio del autor Gary Becker, su tesis presenta un derecho penal como una herramienta de disuasión y no de retribución. Entonces, el recluso pues, cuesta a los contribuyentes, eso es lo que dice el modelo de cárcel actuarial. Luego, entonces hay que hacer cárceles autoeficientes. Lo que aparece ahí en la imagen es la única colonia agrícola que tiene el país, que queda en Acacias Meta, en la que es la única cárcel autosuficiente que tiene el país. En 2 veces mostré que ahí el recluso trabaja por su uniforme, que es el que tiene puesto, trabaja por sus artículos de aseo personal, cultiva, no solo se come esos alimentos que cultiva, sino que hay una producción mayor, la vende, también trabaja en el cuero, también trabaja en la madera, y tienen talleres de producción que los venden y hacen autosuficientes esa cárcel. Ahora, otra de las propuestas del actuarialismo es dejar las cárceles en lugares apartados, los centros de reclusión, las penitenciarías en lugares apartados. Y uno pensaría, bueno, ¿para qué dejar esas cárceles en lugares tan apartados? Y Gary Becker dice, no, mire, cuando la gente vaya a visitar a los reclusos, activaría el comercio, se necesitarían restaurantes, hoteles en lugares muy apartados de la sociedad, en poblados o en sitios muy alejados. La cárcel del enemigo es el funcionalismo radical. Tenemos que el funcionalismo se presentan 2 corrientes. La primera es del profesor Klaus Roxin, alemán, y de forma ineludible la unión entre la política criminal y el sistema jurídico penal, considerado fructífera la conformación, la concepción de la ciencia jurídico penal como ciencia social. Esa postura ya se conocía y adquirió gran relevancia en la década de los años 60 en Alemania. Pero también existe una segunda postura y dio paso a la corriente denominada el funcionalismo radical que adelantó el jurista Gunther Jacobs. Vamos a hablar de Gunther Jacobs desde sus obras, desde lo que él escribió. Toda vez que, como existe una tesis, existe una antítesis. Eso lo dijo Hegel en la filosofía clásica, cuando él plantea que para explicar el ser se debe explicar el no ser. Entonces, existen muchos tratadistas desde el garantismo que le hacen fuertes críticas al funcionalismo radical, pero no explican como tal desde la obra de Gunther Jacobs, sin editoriales, sin marcas, sino como viene de manera plana esta obra. Entonces tenemos que Gunther Jacobs dice que es un binomio entre la culpabilidad y la prevención. La tesis del profesor Jacobs causa mucha polémica y es muy difícil presentarlas sin editoriales. Se puede afirmar
que desarrolla un esquema básicamente funcional de la teoría del delito, del planteamiento general de que el derecho penal tiene una función simbólica consistente en mantener la vigencia de la norma penal, entendida esta vigencia no en sentido formal, sino social. Los delitos de resultado material existen a inicios del siglo XX, después de que apareció la criminalidad organizada, los delitos financieros y el derecho penal económico y empresarial. Se desplazó en orden de importancia los delitos de sangre, desvalores como el homicidio eran considerados más grave o dañino. Entonces, ¿cuál es el enemigo? Antes se hablaba de que el homicida, de quien efectuaba esos delitos de sangre, pues era nuestro enemigo. Después se presenta que algunos ciudadanos están libando licor en un garito, se presenta una pelea, se produce el homicidio y ese es un delincuente circunstancial. Si bien es peligroso y debe tener una pena por ese disvalor que cometió, pues no es el enemigo, sino las grandes estructuras de delito organizado, bien sea el narcotráfico, la corrupción. Entonces ya aparecen esos conciertos para delinquir, esas organizaciones criminales, esas bandas criminales, y eso es lo que es muy atractivo para el profesor Gunther Jacobs. Entonces él dice, lo que se plantea después como derecho penal del enemigo es el derecho penal de las dos y por qué no de hasta las tres velocidades, en las que, mire, existen infractores de la ley penal que ni siquiera meritan cárcel, esa sería la primera velocidad. Otros que sí es necesario privarlos de la libertad y tercero, esas grandes estructuras criminales. Para gran criminalidad se necesita una gran actuación y se necesita fijar ese enemigo y que todos en sociedad nos propongamos a qué, a atacar esas organizaciones criminales, concierto para delinquir con fines de homicidio, como se conoce vulgarmente las oficinas de cobro o oficinas de sicarios, el narcotráfico a gran escala, la trata de personas y todos esos delitos o esas organizaciones criminales es lo que él considera un derecho penal especial para esa criminalidad fuerte y especial. Finalmente tenemos el modelo de cárcel garantista. Se trata de estudiarlo desde el derecho penal mínimo, siguiendo las tesis de Ferrajoli, que lo hace para el derecho penal, y ya como les dije, Alexandro Barata es el que lo aterriza a este derecho de la pospena. Supone que la vigilancia de la pena guiada de manera estricta, en lo que debe ser el Estado social de derecho, certificando de manera minuciosa los derechos fundamentales del condenado, tales como los principios de legalidad, intervención mínima, resocialización, culpabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, humanidad, eficacia preventiva y jurisdiccionalidad. De esta manera se busca que la restricción de los derechos fundamentalmente de recursos sea lo mínimo posible, de tal forma que si bien afecta su libertad de locomoción, la lesión colateral tenga el mínimo impacto, porque los males asociados a la reclusión deben ser considerados como castigo y no como resocialización. Luego entonces, en el modelo de cárcel garantista, la pena está en ser privado de la libertad. De ahí no se debe proponer más sufrimiento, mayor castigo de ese. No comulga con el régimen penitenciario, con la subjetividad del operador judicial que vigila la pena haciendo una crítica a la legislación penal y penitenciaria en asuntos tan relevantes como la ejecución penitenciaria, como los permisos ordinarios de salida, la libertad condicional y las nuevas reformas penales que introducen la pena de prisión permanentemente revisable en el Código Penal y concluye que estas normas violan el principio de legalidad al no determinar con certeza la taxatividad, generando inseguridad jurídica e indefensión del condenado. Miren, este es el canal de comunicación que alguna gente quiere y no exige o no sabe cómo pedirlo. Y es esto. El derecho penal mínimo es un derecho penal eminentemente positivizado, pero no se le ocurre lo que sea, sino lo que la Constitución y los tratados internacionales así se lo planteen. Luego entonces estamos hablando de lo que se conoce como el neoconstitucionalismo, en el que esa Constitución viva, esa Constitución que ya se aplica, que es una norma
que ya viene fundamentalmente, desarrolla un segundo ordenamiento legal. Y no solo lo desarrolla desde esa constitucionalización, sino desde un marco convencionalizado. Entonces, fijando una estructura de leyes, no de acuerdos, no de disposiciones, no de directrices, no de decretos, sino de leyes que se basan estrictamente en la Constitución y en los tratados internacionales, se le genere unas reglas a los reclusos, que fue muy lo que planteó la sentencia C-194 de 2005 y C-757 del 2015, en la que la Corte Constitucional advierte, mire, si bien el artículo 64 del Código de las Penas indica que el juez de ejecución penitenciaria debe evaluar la gravedad de la conducta punible, no se debe apartar de lo que ya dijo el juez fallador, so pena de violar el principio de non bis in idem. Luego entonces sí se va a presentar la exequibilidad, pero de manera condicionada. ¿De qué estamos hablando? De un modelo de cárcel garantista. Y tendríamos que desarrollar la teoría de Luigi Ferrajoli, que plantea el garantismo y cómo esto aterrizó a través de, ¿por qué no?, Máximo Pavarini, de Iñaki Rivera, de Alexandra Barata, al derecho del pospenado. Si ven que se están estructurando canales de comunicación y que ninguno excluye al otro, que ninguno es mejor que el otro, que ninguno se acabó, se dejó de aplicar. Entonces aquí lo que estoy es presentando en esas escuelas del pensamiento del derecho penal, como el derecho de la poscondena es simple y llanamente la tercera línea de estudio, después del penal general, después del penal especial, del procedimiento penal, se tendría que incluir la cátedra del derecho de la poscondena y ahí el estudiante tendría que aplicar las anteriores estructuras que se le han venido enseñando. Clarísimo que yo aquí no estoy dando una clase de penal general, clarísimo que yo no estoy enseñando penal general, sino que estoy aterrizando las estructuras dogmáticas para demostrar de que el derecho de la poscondena no es algo nuevo, no es algo autónomo, no es algo que se debe estudiar por aparte, por el contrario, es un derecho que es un apéndice del derecho penal, es una rama, es una pierna del derecho penal que es la continuación y es el final del derecho penal. Pero sí, el final, el último estudio del derecho penal. Finalmente vimos cómo se apareó ese penal general al derecho de la poscondena. Efectivamente, el penal general se tiene que entender desde la línea de postulación. Si un fiscal hace una formulación de imputación, solicita la imposición de una medida de aseguramiento en la fase de garantías desde el funcionalismo radical, la defensa desde el funcionalismo radical debe atacar lo que está postulando el fiscal, deben hablar el mismo idioma y por el mismo canal. Es muy difícil que un fiscal postule desde el funcionalismo radical, pero también cite autores del garantismo y presente del mismo modo autores del causalismo o algunas posturas del causalismo. La defensa defienda desde la escuela neoclásica y el juez no sé qué decidiría ahí, pues me imagino que en derecho y en la jurisprudencia, bueno, en la jurisprudencia es parte del derecho. El derecho de la poscondena es lo mismo. Tendría yo que leer qué está diciendo el juez como juez oficioso y de esta manera entrar a defender al condenado o el condenado entrarse a defender de manera autónoma. Entonces para eso sirve el penal general, para que se hable del mismo canal. Como se hizo con el derecho de la poscondena, se puede hacer con el procedimiento penal, se puede hacer la postulación incluso desde cualquiera de las etapas del proceso penal y por qué no del juicio oral. Pero sí tiene que haber claridad en esos conceptos dogmáticos para que haya claridad en la resolución. Efectivamente, este tema es tema más bien de un posgrado o de toda una materia. Hay universidades como la de la Nueva Granada que las están dictando. Yo les quise dar como una introducción, falta muchísimo,
falta descender incluso a las posturas del devenir, cómo se analiza las 72 horas del beneficio de 72 horas sin vigilancia, la prisión domiciliaria cualificada, que es para madre o padre cabeza de familia, incluso, ¿por qué no?, la prisión domiciliaria ordinaria y la libertad condicional, y la nueva figura que se ha presentado en el decreto por la pandemia, en el decreto 546, que es la prisión domiciliaria transitoria. Pero pues me han convocado para hacer un breve video sobre el derecho de la poscondena, para que haga una disertación, para que presente algunas posturas. Entonces pues aquí les entrego esta apertura en la que quise centrarme en la dogmática, quise centrarme en la doctrina, para que vean de que esto no es algo que se deba tomar a la ligera, no es algo que quede relegado, que no sirva, que no se entienda. Por el contrario, el problema de las prisiones, el problema del delito, el problema de la reincidencia, es algo que se ha investigado, si bien sea desde la sociología o de la psicología o de la antropología, pues el derecho también debe participar en estructuras claras, desde la dogmática, desde la estructura del derecho mismo. Entonces eso fue lo que se quiso presentar en este primer avance. Quiero agradecer al William Quijano Ardila como camarógrafo, también ayudó en la producción de algunos de los videos, y de Luz Enderline, que fue de gran apoyo en la producción gráfica, por así decirlo. Entonces, muchas gracias, y les rogaría pues que más adelante vamos a abrir un canal en YouTube del derecho de la poscondena, para que nos acompañen y sigamos ampliando estos temas y sigamos discutiendo los mismos, y ahí sí vamos a enseñar de pronto más a fondo o con más detenimiento cómo se debe postular todas y cada una de las solicitudes que se hacen ante el juez de vigilancia penitenciaria. Muchas gracias.